Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Juancho. En esta oportunidad tengo al gran Álvaro Bratia. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Encantado, Juancho, de poder compartir y con toda la audiencia compartir de estos temas que vamos a conversar, que son siempre, creo yo, muy atingentes y ojalá que algo de lo que conversemos hoy día le pueda servir a alguien de lo que está escuchando, en el fondo. Esa es la idea. Yo he estado hace unas semanas en el canal de Álvaro y ahora le toca a él pasarse por acá para que también le damos la cara y también compartamos las experiencias de él, no necesariamente las mías, sino que también cuál ha sido el camino que ha compartido Álvaro con mucha gente, con muchos negocios que también él seguramente ha podido ver y trabajar con ellos. Y bueno, la idea es que podamos entender qué es el camino que él ha hecho para poder tener la independencia financiera y también ver en qué, o sea, qué trata su estrategia y también en qué invierte. Esa es a grosso modo de lo que va a tratar esta entrevista. Que recuerden darle me gusta, que eso me va a ayudar muchísimo a llegar a más gente y dejen el comentario que ustedes consideren para que Álvaro o yo le podamos responder cuando ustedes lo necesiten alguna ayuda, duda o algo que vamos a estar dispuestos para poder aclararlas. Bueno, Álvaro, vamos a entrar en materia. Estudiaste ingeniería agronómica, Sí, ¿correcto? sí. Este capítulo va a ser con Bien. desnudez financiera, hablar de números, de todas las cosas, porque siempre es bueno para poder dimensionar también. Así que vamos con desnudez hoy día. OnlyFans. Muy bien. OnlyFans Bratia. Claro, claro, ya. Estudié Vale, efectivamente agronomía. estudiaste eso. Genial. Y luego te fuiste a hacer un magíster de finanzas. Sí. Es de administración de Ok, empresas, pero ya. después hice Ok. especialización en finanzas. Ya. ¿Cómo pasaste de los campos, del estudio de los campos, a los números de la finanza? Ya. ¿Qué pasó por esa mentecita? Bueno, la primera pregunta es por qué estudié en los campos. Y yo creo que, oye, la verdad es que Esa no es tengo otra. idea por qué estudié agronomía. Para que no conozcan lo que es la agronomía es básicamente la parte profesional de ser un agricultor. Yo la verdad no tenía idea qué cosa quería estudiar. Era muy chico, estudié porque algo había que hacer, algo había que estudiar, era como un poco la tradición familiar ser universitario, papás universitarios, etcétera. Entonces era muy importante estudiar, no me gustaba nada, no lo tenía tan claro. Quería un estilo de vida más en el campo, etcétera. Entonces agronomía como que calzaba dentro de ese perfil y estudié agronomía. Y los primeros años de agronomía son de ciencias básicas, entonces están las típicas asignaturas de biología, química, física, eh, cálculo, y en fin, una serie de ciencias básicas. Y ya en tercer año empezamos con ramos propios de la carrera. Y ahí ya empecé con un poco de depresión, diciendo, esto lo voy a hacer el resto de mi vida, pero ya estaba en tercero. Y bueno, démonos un año más a ver qué pasa. Y ahí en cuarto año empiezo a ver ya las asignaturas de economía, finanzas, etcétera, y dije, ah, por aquí va. Yo ya tenía, no sé, más de 20 años, no recuerdo puntualmente qué año fue esto, pero yo en paralelo a eso, y también por cultura familiar, tengo una familia que siempre el ahorro fue algo que se inculcó desde que era muy chiquitito. Mi abuela me llevaba al banco cuando yo tenía 7 años, y ella iba a hacer con sus ahorros, iba a hacer los plazos fijos o depósito a plazo, como se llama en Chile, y me decía, ya, calcula la tasa de interés, cuánto retorno nos va a dar el depósito a plazo. Y me enseñó matemática financiera cuando tenía 7 años. Entonces, a mí me inculcaron el ahorro desde muy temprana edad. Entonces, cuando yo ya estaba en la universidad y trabajaba también mientras estudiaba para tener dinero y salir de fiesta, cosa que me gustaba mucho en ese tiempo, bueno, yo ya tenía el hábito y la costumbre del ahorro. Entonces, una parte de ese trabajo, ya, de garzón en algún restaurante, de barman en algún matrimonio, cosas por el estilo, teniendo cosas de la casa y vendiéndolas en ferias de las pulgas, cosas por el estilo. Bueno, parte de ese dinero era para salir de fiesta, a los 20 años queríamos eso, y otra parte era para hacer inversiones. Y en ese tiempo lo conocido para mí a los 20 años cuando empecé eran los plazos fijos. Y después a los 22 ya empecé a comprar acciones conversando un poco con compañeros de curso, de la universidad, etcétera, pero también teniendo nociones muy vagas. Entonces, agronomía lo estudié en parte porque era vivir en el campo, quizás como con menos exigencia de traje, por decirlo de alguna manera, más libre, pese a que era una carrera bastante exigente en términos de jornada laboral. Eh,
porque está adecuado al clima, los ciclos climáticos no tienen nada que ver con las vacaciones humanas. Te cae una helada, por ejemplo, en Navidad y bueno, hay que ir al campo a preocuparse de eso. ¿Ya? Pero es un tema de otra historia. Pero en paralelo que estudiaba y empecé ya con las asignaturas de economía, finanzas, etcétera, más la parte que yo tenía de que estaba haciendo inversiones sin saber mucho, pero con la parte familiar del ahorro, mi familia sí invertía mucho entre comillas, su ahorro estaba en algunos bienes raíces, par por ahí de bienes raíces, donde yo tenía ese sesgo Ujú. también hacia los bienes raíces, eh, me impulsaron en el fondo a querer profundizar sobre finanzas. ¿Vale? Entonces eso fue un poco Bueno, la lógica y ya estando en cuarto año dije, bueno, quiero profundizar la área financiera en mi vida, voy a terminar la carrera, ya estoy en cuarto año. Entonces después de eso, en vez de buscar trabajar en el campo, dije, voy a hacer un MBA, un magíster de administración de empresas, que básicamente un MBA es un magíster genérico que te da como la visión global de una empresa donde pasas por todas las áreas, finanzas, marketing, logística, recursos humanos, etcétera. Entonces tienes la visión genérica de lo que es una empresa y después hice postítulos en finanzas. Pero la mayoría era finanzas corporativas, era siempre de la óptica de cómo administramos un negocio ajeno. Hasta que en algún momento también hice un diplomado por ahí específico de mercado de capitales, pero mucha lectura, o sea, a mí siempre me ha gustado leer, también enseñanza familiar, era leer desde chiquitito, mínimo un libro mensual, eh, fue el hábito que se me inculcó y hoy día intento, no lo he logrado nunca, pero intento leer 52 libros al año, pero creo que el promedio lo tengo como en 24, 30 por ahí. Porque entre eres un YouTube y ratón cosas, de biblioteca. sí, sí es que me ha gustado. O sea, siempre me ha gustado, porque después de que terminé de estudiar, entré a trabajar a la misma universidad. En el MBA me fue bien, Ujú. había sido de los mejores alumnos del programa. Entonces, me ofrecieron trabajo en esa universidad. Y entré inmediatamente a trabajar haciendo clases, al principio como profesor de taller, que era como el profesor que hace como las clases secundarias, después haciendo las clases ya responsables de la asignatura de micro y macroeconomía, después finanzas, etcétera. Y eso obviamente también requería mucho estudio. Entonces el trabajo universitario Ujú. requiere naturalmente muchas horas de lectura, estudio, el trabajo académico es así. Entonces a mí se me hacía fácil porque me gustaba y me gusta mucho leer. Esa experiencia desde tan jovencito Mm. invirtiendo me llama bastante la atención. O sea, empezaste a invertir a plazo fijo desde los 20 años De los 20. aproximadamente, y ya tenías una cultura familiar del ahorro y de la inversión. ¿Y qué pasa por esa mente de un chico de 20 años para que tenga esa visión de futuro de hoy estoy invirtiendo y esto me va a servir más adelante? O sea, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Porque te lo digo yo, ¿Ah? cuando yo tenía 20 años, o sea, sí, es verdad, yo tenía, digamos que intereses en lo que era el dinero, de hacer negocios, etcétera, pero en ningún momento, claro, en mi familia no había cultura de inversión como tal, como te lo dijeron a ti en su momento, pero por mi mente a los 20 años no se me pasaba eso de invertir. ¿Qué pasaba por esa mente tuya a esa edad? Había varias cosas. Uno, me gustaba la fiesta. Y al gustarte la fiesta y querer ir de fiesta, decía, bueno, ¿cómo voy a poder ir de fiesta recurrentemente sin dinero? ¿Vale? Entonces, naturalmente, hay que generar dinero. Pero generar dinero implica trabajar. Entonces ahí venía la ecuación de, bueno, ¿cómo voy de fiesta y trabajo al mismo tiempo? No era tan compatible. Ese es el pensamiento de los 20 años. Entonces decía, bueno, hay que buscar formas sin conocer a cabalidad lo que era el concepto de ingreso pasivo. Bueno, hay que generar ingresos pasivos a lo largo de la vida. Entonces, naturalmente llegué al camino de la inversión, pensando en eso. También pasaron otros, eso lo cuento a modo de broma, pero también pasaron otros fenómenos, como por ejemplo la muerte del padre de un amigo relativamente cercano, que era joven, era director de un banco, tenía una muy buena posición, pero yo lo veía permanentemente estresado. Cada vez que nos juntábamos en su casa, el papá estaba un poco estresado y él mismo nos contaba que mucho trabajo, etcétera, muy buena situación económica, pero mucho trabajo y muere de un infarto. Entonces, esas cosas también me fueron como llamando la atención, es decir, no hay que, o sea, hay que trabajar, obviamente hay que trabajar, pero ese trabajo tiene que tener cierto nivel de límite porque nos,
sea, repercute en otros ámbitos de la vida de manera negativa y no estamos conscientes muchas veces de eso. Entonces, hoy día lo tengo más claro, pero eran como los albores de ese pensamiento de tengo que trabajar, quiero trabajar, no quiero trabajar tanto, pero quiero tener dinero disponible para lo que en ese momento eran experiencias que creían que era buena, que era ir de fiesta, pero el día de mañana hacer otras cosas. Y en el futuro, si es que dije, bueno, si es que tengo familia en el futuro, me gustaría tener una situación económica relativamente tranquila para poder estar más tiempo con mi familia, hacer un poco la lógica global. Porque también conversaba con mis papás, Sí. yo veía a mis papás ambos trabajando, no podía estar tanto tiempo con ellos cuando yo era chico, mucho tiempo estuve en la casa de mis abuelos, entonces es una mezcla, decía, me gustaría estar más con mis papás, pero obviamente tienes que trabajar, porque hay que poner el pan en la casa, etcétera. Entonces fueron una serie de cosas que me llevaron a la conclusión de que es importante invertir joven. Y como ya sabía por mi abuela el tema de matemática financiera, de entender el efecto de los intereses en los plazos fijos a lo largo del tiempo, bueno, era lógico que mientras antes empezase a invertir, mejor. Ella no me lo explicaba como interés compuesto, pero me decía, mira cómo trabaja el dinero, mira cómo crece. Entonces fue una serie de cosas que me llevaron a la conclusión natural de querer hacer inversiones jóvenes, sin tener claro cuáles eran las mejores inversiones ni nada. Sabía que había que invertir. Claro. Y ahora, como un mensaje a esos chicos jóvenes que tienen 20, 25 años, que nos pueden estar escuchando tranquilamente, porque ya el tema de las inversiones ya está corriéndose la voz y es Mm. importante que les llegue el mensaje de una persona que ya haya pasado por eso y que empezó a esa edad. ¿Qué les dirías tú como un mensaje positivo para que den ese paso? O sea, yo creo que tienen que conocer el concepto de interés compuesto. Tienen que saber las personas que mientras antes empecemos a hacer inversiones, más capital vamos a ir acumulando a lo largo del tiempo. Pero también no hay que obsesionarse. Yo en ese momento me obsesioné un poco con el interés compuesto. No cuando partí, sino ya más o menos a los 27, 28, 30 años. Yo estaba muy enfocado en lo que era el interés compuesto. Entonces dejé de lado ciertas experiencias vitales. Porque el ahorrar e invertir va por un camino que en muchos casos puede ser distinto de lo que es el carpe diem, del mensaje de disfruta el presente, porque qué sé yo, te Ujú. puede caer una piedra en la cabeza, quedaste bruto y hasta ahí nomás llegó la historia. Entonces, mezclar esas dos cosas es importante. Yo me fui, o sea, solté mucho el lado del carpe diem durante cierta etapa de mi vida y entré en la dinámica del papá de mi amigo que había fallecido, de sobretrabajo, porque tenía un trabajo en la universidad que ganaba un ingreso, ahorraba el 10-15% de ese ingreso, pero sentía que no era suficiente, que estaba avanzando muy lento y quería esa independencia financiera más joven. Entonces, ¿qué hacía? Tenía otro trabajo, otro emprendimiento, otro proyecto en paralelo para ganar más dinero. Entonces, y hay un factor importante, nunca sabemos, porque hay un factor de suerte también. A mí me tocó invertir, por ejemplo, en inmuebles en un mercado alcista inmobiliario, ¿vale? Y estamos invirtiendo Sí. con deuda en un mercado alcista sin tener tanta claridad de las razones de que fuese un mercado alcista. Después las entendí, ¿vale? Pero en el momento tampoco tenía tanta claridad de eso. Entonces, yo creo que el mensaje es inviertan joven, tengan súper claro el efecto que tiene la inversión joven, pero tampoco, o sea, que busquen el equilibrio. En el budismo se plantea mucho el camino del medio. El camino del medio suele ser el camino correcto, porque perfectamente esa persona puede ocurrirle algo y quizás no disfrutó la vida. Pero siempre tener claro eso. El exceso carpe diem tiene el efecto contrario, de que disfrutamos mucho el presente, pero después llegamos a cierto punto de la vida en el cual tenemos menos espacio para invertir. De hecho, yo creo que la edad en la que más se puede invertir en términos proporcionales para el grueso de las personas es entre precisamente los 20 y los 30, porque es una edad en la cual por lo general tenemos menos costos de vida. Entre los 30 y los 40, por ejemplo, quizá ya formaste tu familia, compraste un piso, tienes hijos, tienes menos espacio de ahorro, entonces se hace un camino que es más difícil desde ese punto de vista. En términos porcentuales, creo que mientras menos cargas tengamos, menos cargas financieras tengamos, mejor. Y eso en el rango etario 20-30. Es más probable que tengamos menos cargas económicas ahí que entre los 30 y los 40. Entonces, que esa persona esté muy consciente de eso también. Entonces, yo creo que el mensaje se lo daría por esa línea. Equilibrio, y entre que los 20 y los 30 probablemente es donde vamos a sentar unas bases muy sólidas para nuestras finanzas futuras. Incluso creo que uno puede
si es que se esfuerza un poquitito más entre los 20 y los 30, matemáticamente podría dejar resuelta la jubilación de los 60 a 65, porque vamos a tener mucho tiempo de interés compuesto. Entonces, si esa persona quiere disfrutar a cabalidad su carpe diem, que lo haga bien, pero que tenga claro cuál es el costo de oportunidad que está dejando de tener. Es un poco el Buenísimo mensaje. eso. Bueno, yo cuando tenía unos 17 años inicié una empresa de páginas web ¿Ya? que estaba de moda, eso no existía toda la IA ni nada, sino que todo se hacía muy manual y programado. Y yo me fui por ahí, era por el emprendimiento y ahí yo tenía esa inversión de mi tiempo. Yo creo que tú más o menos hiciste algo parecido, pero además de invertir, lo que hiciste también fue emprender. Sí. Montaste tu propia consultora. Eso fue después, eso Entonces, fue ya el ya, 2019. El 19, pero ya más allá, siempre más tuve, adelante. pero siempre tuve otras actividades, ya sea participar en proyectos de consultoría, que después me di cuenta que era mucho mejor tener la consultora que te contraten como consultor. Eh, los números eran otras dimensiones, pero siempre trabajando más allá de lo que era el trabajo normal de 9 a 6 y 5 de la tarde. Porque necesitaba ese ingreso extra, porque con ese trabajo, el ingreso que tenía el sueldo, a valor presente para que la gente lo entienda y dimensione, era un sueldo equivalente a 2.200 euros en ese momento. O sea, era menos, pero ajustado a inflación hoy día sería 2.200 euros aproximadamente. Y de eso yo ahorraba 200, 300, 400 euros. Eh, más cercano a los 200, 250 por ahí. Y claro, yo hacía la proyección matemática y decía, bueno, si ahorro esto, me voy a quizás a demorar más de la cuenta en este objetivo, que también nacía desde un dolor. Yo miraba la independencia financiera como una especie de solución al dolor que era trabajar haciendo cosas que, si bien algunas de esas me gustaban, no todas me gustaban y principalmente en el tiempo. Tener que estar trabajando cuando no quiero hacerlo. Quería ser dueño de mis propias decisiones y, por otro lado, no venía de una cultura familiar de emprendimiento, que los emprendimientos son trabajo 24/7 al principio, ¿vale? Pero no tenía esa cultura, ese mentor familiar a quien preguntarle dudas de emprendimiento. Sí lo tenían la parte de inversión, particularmente inmobiliaria, no de acciones, pero veía un poco el camino del vivir de las rentas, inmobiliarias, dividendos, etcétera, como la solución a ese dolor, que no era trabajar, sino que trabajar cuando no quería y ejecutar cosas de las cuales no estaba de acuerdo, pero que la jefatura o a nivel de dirección se había tomado y a mí me tocaba ejecutarlas. Y eso a mí me generaba mucho dolor, ejecutar cosas que no quiero, que no estoy de acuerdo. Y veía la independencia financiera como la solución a eso por la falta de preparación en términos de emprendimiento clásico. Y para el que no lo sepa, ¿cómo hace uno para llegar a la IF, a la O sea, independencia financiera? la independencia financiera por definición es cuando la renta pasiva que una persona tiene cubre los costos de vida que pueda tener esa persona. Y yo lo establezco en distintos niveles. Para mí, el primer nivel de independencia financiera, que es el que actualmente tengo, y que creo que es el mejor al final, porque es mucho más rápido, es cuando la renta pasiva, dividendo renta inmobiliaria, cubre el costo básico de vida, entendiendo eso como el arriendo o el dividendo, el pago de la hipoteca que estemos pagando, el supermercado, las cuentas básicas de la casa, el transporte, planes de salud, etcétera. Eso, pues, como ese costo básico, cuando eso está cubierto vía renta pasiva, perfecto. Para mí ese ya es un momento de independencia financiera, porque todo el costo variable que pueda tener una persona, salir a comer, irse de vacaciones, viajar, eso es tremendamente escalable. O sea, eso lo podemos elevar hasta lo que queramos. O sea, qué sé yo, queremos ir a ver la final de la Champions. ¿Cuánto cuesta eso? No tengo idea. ¿2.000, 3.000 euros? No tengo idea cuánto será. ¿Es algo que las personas necesiten? No, no lo necesitan. Pero alguien puede tener ese anhelo de hacerlo. O anhelos de viajar, o anhelos de experiencias distintas. Bueno, en fin, eso es personal. Cada uno lo ve y lo maneja como quiere. Entonces, pensar en ese concepto de libertad financiera total, que todos los costos de vida, incluyendo todas esas experiencias, las generen las rentas pasivas, va a implicar que necesitamos un capital tremendamente grande y capaz que vamos a estar 40, 50, 60 años trabajando para que la renta pasiva pague eso. Entonces, para mí la filosofía es
La renta pasiva tiene que cubrir esa fase, ojalá que ese costo de vida no sea muy grande para poder llegar más rápido y que todo el otro costo que es variable venga de algún trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Para mí, trabajo independiente. Y ojalá un trabajo que sea en algo que te guste. Yo los criterios que utilizo para mis trabajos personales son, uno, me entretiene. Si no me entretiene, no lo hago. ¿Ya? Es uno de los primeros factores. Segundo, todo trabajo siempre va a restar ciertos niveles de libertad, pero ¿cuánta libertad me resta hoy día? ¿Vale? En ese sentido, yo hoy día trabajo online, tengo un canal de YouTube de finanzas, trabajo en YouTube, tú muy bien lo conoces, Juancho, que es algo que tú puedes grabar hoy día y publicarlo X tiempo hacia adelante, entonces hay un trabajo que se hace de manera asincrónica, que no necesariamente tenemos que estar en el mismo minuto en que se está esto publicando, por ejemplo. Entonces, que me entretenga, que mantenga los niveles de libertad, que aporte valor al mundo, o sea, que le pueda servir a la gente también, y obviamente que pueda generar ciertos niveles de ingreso. ¿Para qué? Para financiar ese costo discrecional de vida que pueden ser cosas no necesarias, pero que queremos hacer. Y que en mi caso, por ejemplo, pasa por, en este minuto de mi vida, viajar. Además, hay otro componente, que es que la independencia financiera, cuando vemos la definición, renta pasiva en base a costo de vida, bueno, pero el que es costo de vida también es móvil con el tiempo. ¿Qué pasa si una persona dice, y te digo mi número, bueno, 2.500 euros de costo básico mensual, renta pasiva 3.000? Bueno, tengo teóricamente independencia financiera para ese nivel, pero ¿qué pasa si el día de mañana me da una enfermedad, que qué sé yo, que necesito gastar 2.000 euros mensuales? Es dinámico el costo de vida. ¿Qué pasa si, no sé, planifiqué o no quiero tener hijos, pero después te dan ganas de tener hijos? Sube ese costo. Entonces, esos números no son, y mucha literatura te los plantea como que si fuesen números estáticos, y no son números estáticos. Ujú. La vida va cambiando. Entonces yo también escucho mucho eso de, una persona tiene independencia financiera, ¿por qué trabaja? Obvio que hay que trabajar, pero es que obvio que hay que trabajar porque el concepto es que los costos de vida son dinámicos. Por otra parte, que si no trabajas es un aburrimiento fatal. Hay días que yo he quedado desocupado a las 8 de la mañana y es un nivel de fomedad tremendo y que es un happy problem, obviamente. Ojalá todas las personas Sí, tuviesen ese problema, hola. pero hay un lado oscuro que no se ve. Y es que tus amigos están trabajando, tu pareja puede estar trabajando, todo tu círculo está trabajando y no tienes con quién salir a tomarte un café o conversar. Hay niveles de soledad que son distintos, entonces se idealiza mucho el concepto de la independencia financiera porque hay un dolor previo, que es no me gusta el trabajo, pero la independencia financiera no es la panacea. Hay un concepto que a mí me gusta mucho más hoy, que es el de los micro retiros. El micro retiro consiste en, y yo lo leí ese concepto en un libro que se los recomiendo a todos, que es La Semana Laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Ese libro me ha marcado muchísimo a mí en mi vida, que él plantea, oye, el camino a la independencia financiera, el camino clásico, trabajar, ahorrar, invertir X cantidad de tiempo, hasta llegar a ese punto, es un camino que puede ser erróneo porque primero no podemos llegar, o sea, quizás no llegamos nunca, y al mismo tiempo estás postergando el premio hacia el futuro. Entonces él plantea, bueno, emprende y ten emprendimiento y trabaja 1 o 2 meses en ese emprendimiento, delega muchas cosas. Este es un libro que está escrito en el 2000 y tanto, donde no habían tantas facilidades como lo hay hoy, gracias a inteligencia artificial y un montón de aplicaciones, a poder trabajar en ciertos emprendimientos de manera remota. Entonces te dice, trabaja 1, 2, 3 meses y tómate unas vacaciones de un mes. Y él pone ejemplos, que se va, por ejemplo, un mes a Argentina a bailar tango. Después, otro tiempo, va a Japón a practicar a un campeonato de sumo. Y terminó siendo campeón mundial de sumo, haciendo trampa. O karate, no, era karate, creo, karate. Sí, no sumo, karate. Entonces, habían varias anécdotas que él cuenta en el libro. Y filosóficamente a mí me gustó mucho más ese concepto. Y creo que es mejor, que es tener ese emprendimiento en algo que nos gusta, etcétera, que ojalá nazca desde el Ikigai. Yo creo mucho en la filosofía del Ikigai, que es Sí. ese cruce de cosas que nos gustan, con las que somos buenos, con las que nos pueden pagar y con las que el mundo necesita. Exacto. Esa Sí. filosofía japonesa me gusta muchísimo. Entonces, la mejor mezcla, renta pasiva que financie idealmente el total del costo básico de una persona y todo el costo discrecional que venga desde ingresos provenientes del Ikigai. Para mí esa es la mejor mezcla.
Porque, por- Ajá. porque podemos perder esa, Dime. esa independencia financiera porque suben los costos de vida, etcétera, y hay que mantenerse también haciendo algo. Por otra parte, yo tengo 40 años hoy día y todos plantean que entre los 40 y los 50 años es la etapa más productiva laboral. Y yo me siento muy joven y muy a gusto con lo que hago. Entonces, ¿por qué voy a dejar de trabajar si me gusta lo que hago? Justamente eso estaba hablando yo con mi esposa, con mi señora, la semana pasada creo, que ella me dice que estamos ya, también yo también tengo 39, voy a cumplir 40 este año, y estamos en esa onda de la crisis de los 40, que eso depende también, es muy personal Eh, si caes en esa idea o esa crisis como tal. Pero estábamos hablando del Ikigai, de hecho le recomendaron leer un libro hablando de esa filosofía de vida y ella me comentaba, me hablaba de ingenio y finanzas y me decía, Juan, es que tú no lo sabes, pero tú has encontrado tu Ikigai. Y yo digo, ¿qué es eso? Primero que nada, porque yo no lo sabía. Ella me lo explicó y es tal cual, es algo que me gusta, que considero claro. yo que soy bueno y que además puede representar un ingreso bastante interesante para poder mantener a mi familia en un futuro. ¿Mm? Esto yo no lo tenía consciente en mi momento, pero hoy, o sea, yo se lo comentaba a ella, que es algo muy difícil de que una persona se encuentre con eso, en lo que es muy bueno, en lo que realmente le guste y que además le genere rentas o dinero, porque pueda trabajar en eso. ¿Cómo crees que una persona pueda encontrar, bien sea, no sé, si le gusta la carpintería y que además es bueno, que quiera montar una carpintería, etcétera? O sea, no necesariamente tiene que ser algo de finanzas, pero ¿qué consejo le das a esa persona que está en búsqueda de ese Ikigai? ¿Qué has Bu- encontrado tú en el camino que te has dado cuenta y a decir, oye, esto es? Bueno, el Ikigai tiene pasos para encontrarlo. Hay varios libros que lo explican, que básicamente el primer paso para encontrar ese Ikigai es hacer el listado de todas las cosas que te gustan. Ver fútbol, cocinar, hacer asados con los amigos, eh, hablar de X temas, bueno, en fin, un montón de cosas que te puedan gustar, hacer ese listado. En paralelo a eso, una vez que tenemos ese listado, no en paralelo, sino que paso dos, es definir si eres bueno o no eres bueno. Y ahí es donde viene algo que es súper importante, porque es el punto más difícil, de cómo definimos que somos buenos. Y yo siempre lo planteo de la siguiente manera, porque yo pienso que soy bueno jugando fútbol. Pero cuando era chico, y típico que hacían en la clase de educación física, seleccionaban a personas para que fuesen los capitanes y allá, y empiecen a seleccionar a los jugadores. Bueno, yo era el último, el más malo al arco. Entonces dice, bueno, ok, yo pienso que soy bueno, pero era el más malo, objetivamente era el más malo. Entonces, y ese punto es súper difícil porque necesitamos autocrítica. ¿Vale? Entonces, para resolver ese punto, lo que hay que preguntarse es cuáles son los validadores externos que tenemos que nos pueden mostrar que efectivamente puedo ser bueno en algo. Y por ejemplo, a mí el año 2020 me entregaron un premio en la universidad donde trabajaba al mejor profesor de la escuela donde trabajaba. Entonces dije, ah, ya, Ya. una de las cosas que a mí me gustaba era enseñar dentro de este Ikigai. Y ya, listo, tengo un validador externo acá. Y un par de premios más y cosas por el estilo. Entonces digo, ah, bueno, parece que esto lo hago bien porque tengo estos validadores externos. Adicionalmente a eso, uno no puede quedarse en, listo, lo hago bien y está solucionado el tema. Planes de mejora constante, filosofía japonesa, filosofía Kaizen. ¿Cómo mejoramos constantemente? ¿Qué habilidades necesito adquirir para ser mejor en esto que hoy día soy bueno, pero que quizá o siempre deberíamos estar mejorando? ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son ese plan de acción que tengo que tener para ir mejorando a lo largo del tiempo en estas actividades? ¿Vale? Entonces, es como el global del paso 2 que es difícil. Y para eso yo estuve trabajando con algunos coaches, busqué ayuda externa, no algo que necesariamente uno vaya y lo resuelva solo, y tampoco algo que se resuelve en un día. Ese Ikigai toma mucho tiempo de reflexión personal y autoconocimiento. Ya después las otras fases, que es que si nos pueden pagar y el mundo no lo necesita, eso es relativamente más fácil. En mi caso era, dentro de muchas cosas que me gustaba hacer, una de esas era
enseñar, siempre me gustó enseñar, trabajé haciendo clases 10 años en una universidad y para otras instituciones, entonces estaba dentro de este listado y además tenía este validador que era externo y además me gustaba hablar de bolsa, me encantan las acciones, con el tiempo fui saliendo del inmueble y metiéndome más en las acciones. Entonces, ya, aquí tengo tres cosas que me gustan, ¿vale? Y que al parecer lo hago bien. También cuando empezó el canal de YouTube y empecé a subir clases, en el canal de YouTube tengo cursos completos gratuitos que me han dicho algunas personas que me han retado, incluso los de marketing, me han dicho, oye, ¿por qué está eso ahí que es gratis y es mejor que algunas cosas pagadas? Y digo, bueno, que aportar algo mundo, pero está bien. Eh, entonces, también he recibido muy buen feedback por parte de la gente, Ujú, comentarios, mensajes internos, etcétera. Entonces ya está ese punto de, ok, parece que lo estoy haciendo bien. Y ya la otra fase es si pueden pagar, sí, claro, o sea, esas son ya respuestas cualitativas que vamos viendo. ¿Puedo ganar dinero con esto? ¿Alguien me podrá pagar por esto? Ya sea persona o institución. Yo hoy día le hago clase a instituciones, a corredores de bolsa que le hago clase a clientes, por ejemplo, o le hago clases de finanzas a emprendedores, que hay agrupaciones que me pagan por hacerle clases a emprendedores. Entonces, ok, hay formas de monetizarlo, me pueden pagar. Y después, ¿el mundo necesita educación financiera o aprender de finanzas? Yo creo que sí. Entonces, ese punto de si el mundo lo necesita es qué tan escalable puede ser esta actividad. ¿Vale? Entonces, esos pocos son los pasos donde yo diría que el más difícil es si somos buenos o no, porque requiere una autocrítica constante, un autoconocimiento y también ese validador externo que te lo muestre. Y no es algo que se vaya a encontrar de un día para otro, toma tiempo. Es un tema de crecimiento personal también grande el Ikigai. Entonces sería un poco genial. la secuencia en la cual se logra eso. De verdad, esto es algo que a mí me está tocando mucho la base y que me pone a pensar muchísimo. Yo invito a todos a que se autodescubran y que sepan en qué son buenos, en qué pueden dedicarse como emprendimiento, porque yo soy muy emprendedor y trato de dar ese empuje a la gente para que lo haga y tome esa decisión, porque es algo que probablemente dejemos pasar el tiempo y nos arrepintamos luego. O Sí, sea, eso es algo que realmente hay que dar el paso y cuanto antes mejor si llegas a descubrirlo. Genial, Álvaro. Ahora a pasar a la siguiente etapa de esta entrevista, que era ya primero una parte ya personal tuya de filosofía. Ahora sí ya vamos a entrar a la carne, a la bolsa. no. Bien, quiero saber cómo analizas empresas. Cuando buscas empresas para invertir, ¿cuáles son esos números o indicadores clave que miras para decidir si vale la pena o no meter dinero a largo plazo? Bueno, a ver, más atrás de eso, Ajá. yo hoy día me he decantado por mi portafolio general. Es un portafolio que está destinado a la generación de renta pasiva, o sea, dividendo. Entonces, si bien tengo algunas acciones de crecimiento, etcétera, y te diría que el 95% de mi portafolio está hecho en base a acciones que pagan dividendos. ¿Por qué? Porque volvemos a la filosofía desde atrás de necesito flujos. Yo quiero flujos porque el trabajador independiente o el emprendedor, cuando tenemos esa cultura de emprendimiento, sabemos que los emprendimientos son inestables. Entonces necesitamos toda esta base de renta pasiva que te genere cierta estabilidad. Entonces yo siempre lo veo así, dije, mi crecimiento patrimonial no va a venir tanto por acciones de crecimiento, sino que va a venir por mi propio negocio que puede crecer mucho más de lo que podría crecer acciones tipo Nvidia y cosas por el estilo. Siempre lo tuve como creencia. Entonces para mí el portafolio era acciones que pagan dividendos. ¿Vale? Y inmuebles, y ahora estoy vendiendo inmuebles para acciones que pagan dividendos. Por esa creencia de que como emprendedor puedo generar retornos que son muchísimo mayores, o sea, era la creencia, no es que se haya cumplido, pero esa era la creencia, que lo que podría tener en el mercado financiero, por lo menos en el corto plazo. Dado eso, es que mi portafolio está orientado a la generación de flujo. Ahora, cuando buscamos flujos, ¿cuáles son los indicadores que estoy mirando para seleccionar una buena empresa? Y ahí tenemos básicamente dos análisis que hacer. Análisis cualitativo y análisis cuantitativo. El cualitativo son las características del negocio. ¿Cuáles son las barreras de entrada? ¿Tiene alta o tiene bajas barreras de entrada esa empresa?
porque personalmente no quiero invertir en una empresa de largo plazo. La estrategia de dividendos se basa en comprar acciones y los beneficios que vamos teniendo provienen a través de los dividendos, del resultado empresarial, más que de lo que diga el mercado por parte de la plusvalía de la acción. No, aquí vamos al resultado empresarial. Es lo mismo que la renta inmobiliaria. Compramos un inmueble para recibir renta, no para revenderlo o especular después con el valor del inmueble. Acá es simplemente renta. Estamos teniendo rentas empresariales. Entonces, uno de los criterios es, ¿este negocio tiene barreras de entrada o no tiene? Porque si tiene bajas barreras de entrada, puede que aparezca competencia y esos dividendos hipotéticos que esté pagando hoy día podrían no ser crecientes o cortarse en el futuro porque la empresa se diluyó en la torta de mercado. Entonces, punto uno, buscar empresas que tengan altas barreras de entrada. Segundo, empresas que estén en industrias que lo más probable es que sigan existiendo en 50 años más. Entonces, ¿qué tipo de empresas tengo en el portafolio? Tengo sector financiero, distintos servicios financieros, tengo consumo defensivo, tengo energía, entiéndase petróleo, gas, electricidad, empresas de servicios eléctricos, utilities. Esos son clásicos negocios. Consumo defensivo, tipo Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, son negocios que van a seguir existiendo. Parte inmobiliaria, tengo harta parte inmobiliaria en bolsa, REITs y cosas por el estilo. Entonces, los inmuebles van a seguir existiendo probablemente en 50 años más. Entonces, busco ese tipo de cosas, negocios que su modelo lo más probable es que existan en 20, 30, 40, 50 años más y que tengan cierto nivel de barreras de entrada. Esa es la parte cualitativa. Y después nos vamos a la parte cuantitativa, que es el análisis de números. Y en el análisis de números tenemos los estados financieros, que son tres: balance, estado de resultados, flujo caja. En el balance, ¿qué miramos? Deuda, principalmente deuda de la empresa. Deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. Si la empresa tiene o no tiene capacidad de pagar las deudas de corto plazo, que son las deudas complejas, y los niveles de apalancamiento de largo plazo. Y para eso hay indicadores que son bastante sencillos de calcular. La matemática que necesitamos como inversionista retail, tú, yo y las personas que están escuchando, inversionistas pequeños, no empresas que estamos invirtiendo, la matemática es bien fácil, es sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar porcentaje. Lo importante es la interpretación de cada uno de los resultados que estamos teniendo. Ahí está la magia. Entonces, los números son fáciles, cálculos son fáciles, pero interpretación. Empresa que tenga buena capacidad de pago de deuda de corto plazo y que además no tenga problemas de apalancamiento de largo plazo, cosa que frente a cualquier problema temporal pueda eventualmente aumentar los niveles de deuda manteniendo sanidad futura. ¿Vale? Entonces, esas cosas desde el balance. Estado de resultados, ¿qué miramos ahí? Miramos principalmente si la empresa gana o no gana dinero de manera devengada. ¿Vale? ¿Qué significa devengado? Cada vez que existe un movimiento financiero, se transforme o no en caja, eso se registra. Y el ejemplo más clásico para contar esto es, por ejemplo, una empresa que vende hoy algo y que se lo van a pagar a 90 días. Al momento de la venta, se va a emitir una factura y se devenga ese resultado hoy, independiente de que no la hayan pagado. ¿Vale? Entonces, el estado de resultado mide ingresos y egresos de manera devengada. Y además mide la parte operacional del negocio y la parte no operacional del negocio. Y eso es sumamente importante. Porque la utilidad neta, la última línea del estado de resultados, que muestra cuánto dinero ganó la empresa, considera la parte operacional y la parte no operacional. La operacional es a lo que el negocio se dedica. Supongamos que tenemos una empresa de venta de roscones, algo que se consume harto en España. En Chile, pan de Pascua, ya, nombre similar. Bueno, tenemos un negocio de venta de roscones. Ok, la parte operacional lo que nos va a mostrar va a ser los ingresos y egresos devengados de la parte de roscones, del negocio de los roscones. ¿Y qué nos muestra la parte no operacional? La parte no operacional nos va a mostrar principalmente los costos financieros de la empresa, los ingresos financieros que pueda tener la empresa, si es que la empresa hizo plazo fijo u otras inversiones. Si es que la empresa vendió activos, puede estar en la parte no operacional. Si la empresa vende, qué sé yo, un escritorio, ya, vendió el escritorio la empresa que tenía ahí el que estaba administrando, ¿puede vender eso? Claro que puede vender. ¿Es un ingreso de la operación? No. ¿Ya? Parte del ingreso no operacional. Entonces, la utilidad neta está ensuciada muchas veces por la parte no operacional. Entonces, es muy importante ver la parte operacional. De repente hay negocios que hay años, por ejemplo, que tienen mucho pago de dividendo al accionista y eso es porque tuvieron una actividad no operacional muy grande. Y eso tenemos que aprender a mirarlo en los estados financieros, diferenciar. El beneficio proviene de la operación o de la parte no operacional. Idealmente buscar negocios que en la operación sean rentables. ¿Ya? Eso miramos principalmente ahí en el estado de resultado. Junto con eso podemos calcular indicadores de rentabilidad. ROA, que eso ya es cruzando estados financieros. ROA, retorno de los activos.
utilidad neta del negocio, dividido en activos totales de la empresa, que lo sacamos del dato del balance. ROE, retorno al patrimonio, utilidad total del negocio dividido en el patrimonio de la empresa, que lo sacamos del balance. Y hay otros subindicadores de rentabilidad, como el ROIC o el ROCE, ¿ya? Que hacen algunos ajustes, pero al final todos te están mostrando más o menos lo mismo. ¿Qué tan rentable es el negocio? Entonces, en líneas generales, buscar negocios que sean rentables. Negocios de alta calidad suelen ser más rentables. Después, otra cosa que miro mucho son los márgenes. Me gusta, si bien tengo negocios que tienen bajo margen, porque la industria es de bajo margen, por lo general tiendo a priorizar los negocios que tienen alto margen. ¿Qué cosa es el margen? Es la diferencia, por ejemplo, que podemos tener entre el resultado operacional y la venta, o la utilidad neta y la venta. ¿Por qué me gustan los negocios de alto margen? Porque si tenemos un negocio que tiene un alto margen, por ejemplo, 50%, o sea, la empresa vendió 200, ganó 100 de utilidad neta, bueno, 50% margen. Bueno, si un año particular suben los costos administrativos, los costos de distribución y pueden bajar un poco las ventas, lo más probable, dado que este negocio estructuralmente tiene mucho margen, lo más probable es que ese año que bajó las ventas y subieron los costos, la empresa siga teniendo beneficios, por lo tanto siga pagando dividendos, que es lo que yo estoy buscando. Quizá el dividendo baja, pero me sigue pagando dividendos. En cambio, si tengo un negocio de muy bajo margen, si suben los costos y bajan las ventas, bueno, puede que ese año la empresa tuvo pérdida y no te pague dividendos. Y dado que el dividendo es un componente estructural dentro de mi estructura empresarial de emprendimiento, necesito el dividendo. Entonces busco empresas que más o menos tengan cierta certeza de que me van a pagar dividendos de manera permanente. Entonces, esas Vale. cosas miro mucho del estado de resultados. Y de ahí nos vamos al flujo caja, el tercer estado financiero. En el tercer estado financiero básicamente hay tres cosas que mirar. Primero, hay que entender siempre que el estado de flujo efectivo muestra la primera parte es el flujo de la operación. O sea, en el caso de los roscones, si la venta de roscones está generando o no está generando caja, idealmente invertir en empresas que estén generando caja, ¿vale? Eso es válido para la inmensa mayoría de los negocios, salvo los bancos. Los bancos podríamos encontrar, y no es malo que los bancos generen flujo caja operacional negativo. Ya eso es algo de conocer cómo funcionan los bancos, ¿vale? Y muchas personas de repente dicen, no compro banco porque generan flujo de caja operacional negativo. Pero los bancos no es tan malo que tengan flujo de caja operacional negativo. Pueden estar creciendo porque están entregando más dinero de los que están recaudando y están creciendo en colocaciones. ¿Vale? Pero eso es una cosa. Para inmensa mayoría de negocios, flujo de caja operacional positivo. Segundo indicador que miramos ahí. Bueno, primero las tres partes. Tenemos la parte de operaciones, tenemos la parte de financiamiento y tenemos la parte de inversión. Son los tres ítems que componen el estado de flujo efectivo. Pero ¿qué personalmente miro? Primero, que la parte operacional sea positiva, que el negocio esté generando caja, insisto, salvo en los bancos, esté generando caja en su operación. ¿Vale? Si miran el estado de flujo efectivo de JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes del mundo y que ha creado un montón de valor a los accionistas, hay muchos años que el flujo operacional es negativo. ¿Vale? No es tan grave. Y después de eso, miramos lo que se conoce como el flujo caja libre. ¿Qué cosa es el flujo caja libre? Es básicamente cuánto dinero libre tiene la empresa para que el directorio pueda decidir si pagar deuda, pagar dividendos, etcétera. ¿Y cómo se calcula el flujo caja libre? Es el flujo operacional menos el CAPEX. ¿Y qué cosa es el CAPEX? Es el gasto capital. Y el gasto capital se distribuye o se divide en dos ítems. El gasto de mantención y el gasto de crecimiento, el CAPEX de crecimiento. Entonces, volviendo al ejemplo de los roscones, bueno, si tenemos un negocio que vendemos roscones, bueno, tenemos que mantener los hornos, mantener las ollas y ese tipo de cosas. Bueno, eso es CAPEX de mantención. El dinero que va a gastar la empresa en mantener ese activo fijo. Y el CAPEX de crecimiento es, bueno, compremos más. Hay mucha gente que quiere comprar más roscones, entonces compremos más hornos y hagamos crecer el negocio. Eso es CAPEX de crecimiento. ¿Vale? Entonces, flujo de caja libre es cuánto dinero la empresa tiene disponible para hacer otras cosas después del CAPEX. Ideal, invertir en negocios que permanentemente generen flujo caja libre positivo. Y por último, el flujo caja por acción. Básicamente tenemos el indicador clásico que siempre se mira, que es el BPA o EPS por la sigla en inglés, que es el beneficio por acción, que lo tenemos desde el estado de resultados, pero el flujo de caja por acción es cuánta caja genera la empresa por acción. Entonces, también es importante saber que la empresa está generando alta caja. Tenemos negocios como, por ejemplo, Realty Income, que es una empresa de vivendera clásica norteamericana, un REIT, que
históricamente ha pagado dividendos que son más o menos 200, 300% del BPA. Y uno dice, ¿esto cómo puede ser sostenible que una empresa pague 200, 300% del beneficio neto que está generando por acción? Cuando Ujú. miras el estado de resultados, ves que hay un ítem que es gigantesco en Realty Income y en los negocios inmobiliarios, que es la depreciación. Que la depreciación es simplemente una técnica contable que permite bajar el valor del activo fijo, porque ese activo fijo se va Ujú. depreciando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el BPA se calcula incorporando depreciación, en los negocios que tienen muchísimo activo fijo, tienen mucha depreciación. Muchos activos, ¿no? Hay mucha Eso es. depreciación ahí. Entonces, el BPA es bajo. Entonces, cuando vemos el dividendo por acción, que dos, tres veces el BPA, dice, pues esto no es sostenible. Y ya 20 años pagándote un dividendo que es dos, tres veces el BPA. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos al flujo de caja por acción. Y la empresa paga, qué sé yo, $3 de dividendo al año, pero el flujo de caja por acción es 4 y el BPA es 1. El BPA está ensuciado por la depreciación. El flujo de caja no está ensuciado por la depreciación. No está. Entonces, ¿es sostenible el dividendo? Claro, porque lo que es mandatorio ahí es el flujo de caja por acción. Por eso hay que analizar la empresa y saber analizar empresas. Cada industria se analiza de manera distinta. Entonces, claro, no podemos analizar un negocio financiero, por ejemplo, que casi no tiene depreciación, pero no tiene activo fijo, y comparar los mismos indicadores con uno que es de renta inmobiliaria que tiene infinito activo fijo, porque en uno depreciación no hay, en el otro sí. Entonces, Eso. eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. Esto no es fácil, conlleva tiempo, conlleva masticar, reflexionar, estudiar, aprender, equivocarse, pero no existe esa receta única de todos los negocios se analizan igual, porque no todos los negocios se analizan igual. Los indicadores de Por rentabilidad ejemplo, una tecnológica, por ejemplo, tipo Intel, se analiza que no distinto. tiene tantos activos. Se analiza distinto, exacto. O sea, cada industria tiene sus propias particularidades y hay indicadores de rentabilidad, por ejemplo, que son estructurales a la industria. Entonces no las podemos analizar. No existe como este número hay que mirarlo en todas. No. Una Intel no la podemos comparar con, qué sé yo, Petrobras o con Enagas. Son cosas distintas. Estructuras de capital distintas. Hay que mirar cosas distintas. Y hay que aprender a hacerlo y eso va a tomar tiempo. Y eso, Eso es. uno no nace aprendiendo a analizar empresas. Eso lo va con la práctica, con la lectura, con el estudio, etcétera. Con eso lo va aprendiendo. Y con meter las manos ¿Tienes? ahí a la inversión. Eso. ¿Tienes una especie de lista de chequeo para filtrar las empresas o tipo radar como tengo yo, para filtrar esas empresas antes de invertir? O sea, de más o menos que te lancen ciertas alertas para luego poner la lupa y revisarla a profundidad. Lo que pasa es que cuando hacemos inversiones, por lo general tenemos dos tipos de análisis, bottom-up y top-down. Bottom-up es empezar a analizar empresas, después el sector y después la parte de macroeconomía. Y top-down es analizamos el sector macro, después, o sea, la macroeconomía general, después el sector y por último la empresa. Yo personalmente utilizo análisis top-down, o sea, ¿cuáles son las condiciones macroeconómicas de hoy? Perfecto, tenemos inflación alta, inflación baja, crecimiento alto, crecimiento bajo. El mundo se mueve en general en eso, en ciclos de expansión económica, contracción económica, e inflación alta, inflación baja. Eso básicamente son las cuatro estaciones o los dos ejes de las cuatro estaciones económicas del mundo. Entonces, primero yo miro la economía general, porque la parte inflacionaria va a depender, va a dictaminar lo que es la política monetaria de los países. Entonces, una vez entendiendo en qué situación macroeconómica estamos, digo, bueno, si estamos en esta situación macroeconómica, ¿cuáles son los negocios que se puedan ver beneficiados en esta situación macroeconómica y cuáles son los que se puedan ver perjudicados? Y ahí tenemos dos líneas que podemos seguir. Uno, quiero invertir en las industrias que se puedan ver beneficiadas, que van a ser las que van a ser probablemente alcistas en ese minuto, o tengo una visión contraria a la inversión y empiezo a invertir y quiero invertir en industrias que en ese momento lo están pasando peor por la situación macroeconómica. ¿Ya? Son dos enfoques que podemos ver. Yo un poco hago de las dos, pero siempre he tenido el sesgo a quiero comprar lo que lo está pasando mal porque está más barato. Y desde ese punto de vista, claro, hay que ir a mirar el balance y ver si efectivamente esa empresa tiene capacidad de pago y sobrevivir, porque esa empresa también podría quebrar. Estamos asumiendo un nivel de riesgo mayor. Entonces, al hacer el análisis top-down, necesitamos, al hacer el análisis sectorial después, definir qué es lo que queremos. Tendencia alcista o tendencia bajista contraria al mercado para retomar, cuando cambia el ciclo, retomar toda esa ganancia y entrar a precios que te generan un retorno por dividendo muy alto. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que diferenciar.
Y después de hacer todo eso, bueno, nos vamos a la empresa. Si defino que en este escenario macroeconómico, por ejemplo, el sector bancario se puede ver beneficiado, bueno, ¿cuál es el mejor banco? ¿O cuáles son los mejores bancos? Ujú. Si el sector bancario se va a ver perjudicado y quiero invertir en empresas que se van a ver perjudicadas y que pueden repuntar, bueno, igual, ¿cuáles son los mejores? Intento siempre eh, invertir en los que creo que son los mejores players de X industria. Ujú. Y las mejores inversiones que personalmente me han resultado ha sido invertir en la mejor empresa de una industria que tiene un problema macroeconómico cíclico. Eso es lo que mejor me ha resultado. ¿Vale? Entonces, ya para ver la empresa al final, los filtros que utilizo son los que te dije previamente. Alta rentabilidad del capital, alto margen, capacidad de pago de deuda, que generen los flujos. Todo eso son filtros propios que estoy viendo y que ojalá los retornos por dividendo sean atractivos también a los puntos de entrada. Tengo un sesgo a invertir más en la parte contracíclica, o sea, los negocios que están viéndose perjudicados y tomo toda el alza después. Entonces, por ejemplo, en mi Exacto. portafolio tengo hoy día acciones que me rentan 20-25% de yield on cost porque los compré Oh. en partes bajas del ciclo y después Ujú. retomaron y eran el top of mind de esa industria, o sea, la primera empresa que pensamos ahí, no sé, supongamos Coca-Cola. Si el sector de los bebestibles está peor, bueno, Coca-Cola es el top of mind ahí. El más sólido, el mejor probablemente, entonces difícilmente quiebre. Lo va a pasar mal un tiempo, puede que los precios caigan, puede incluso que te recorte el dividendo o te aumente el dividendo aumentando el payout, que es otra cosa también que muchas veces ocurre, que es que las empresas aumentan los dividendos porque aumentan el porcentaje de distribución sin que aumenten el BPA, que es el beneficio por acción, que es otro factor. ¿Vale? Pero Bueno. esas son cosas que por lo general voy mirando y me gusta hacer DCA. DCA es invertir periódicamente. Entonces yo estoy permanentemente comprando acciones. eh, no me gusta tanto el invertir de golpe, sino que compras y mucho tiempo he estado haciendo compras diarias. Hasta que empecé a utilizar los dividendos, donde he tenido gestión de capital, que básicamente el dinero que invierto proviene de mi emprendimiento. Entonces hay meses Ujú. en los cuales me tomo vacaciones, etcétera, y los ingresos son más bajos, bueno, invierto menos, hay meses que ingresos son más altos, invierto más, etcétera, haciendo DCA. Y busco Oh, obviamente ya. siempre indicadores de precio, porque una parte es todo lo que hablamos de empresa y después son los indicadores de precio. Los indicadores de precio principalmente uso rentabilidad por dividendo. Y, por ejemplo, una empresa que hoy día esté pagando un 15% y que tenga algún número medianamente raro que no te cuadre, ¿tú descartarías esa empresa por la parte de numérica, digamos, cuantitativa, o le das más importancia a ese yield, a ese porcentaje de rentabilidad de dividendo? Me importa más la cualitativa, porque ese número Cualitativa. que sea raro, a ver, si una empresa que está en una industria creciente, etcétera, ese número raro podría ser un problema coyuntural del negocio o una característica coyuntural del negocio. Ujú. Y que además la contabilidad está en el pasado. O sea, cuando miramos flujo Sí, no caja o es. estado de resultados, estamos mirando el pasado de la empresa. El balance estamos mirando una foto hoy de cómo está constituida, pero construido en base a información pasada. Entonces la pregunta para definir futuro es si ese problema es coyuntural o no es coyuntural. Coyuntural significa que es momentáneo o no. Si un número raro va a depender de cuál sea el número, pero eh, Ujú. hago el análisis o intento hacer el análisis con todo el riesgo que eso implica, que obviamente nos podemos equivocar, siempre nos podemos equivocar en esto, de este negocio. Creo que va a ser bueno en el largo plazo, creo que este problema momentáneo se puede corregir, más que la rentabilidad por dividendo per se. Obviamente viendo siempre de dónde nace esa rentabilidad por dividendo. Porque si esa rentabilidad por dividendo proviene de ventas de activos, no me sirve. Yo voy a la parte operacional, que el negocio en la operación esté generando beneficios. Eh, Eso es. entonces es un poco Y, el y que, análisis. y que muy probablemente el precio, o mejor dicho, ese yield on cost que tú podrías tener, también ya el precio ha descontado todo ese problema coyuntural que está Seguramente. teniendo ese sector, etcétera, y probablemente sea la oportunidad de oro y la puedes hasta descartar porque tú dices, no, es que aquí O esto me sea, huele raro y no lo hago. depende del Eso, mercado, depende del mercado, porque hay mercados, como por ejemplo mercado latinoamericano,
nuestro continente, el continente más lindo del mundo, que son mercados que son más chicos. Entonces, al ser más chicos, hay menos liquidez y en mercados, en partes del mercado no entra el institucional por temas de liquidez. Entonces, hay empresas que son gangas para invertir, que son oro sólido literal, y que no entra el inversionista institucional y que el precio no está internalizado porque el mercado es más ineficiente en estos mercados poco líquidos. Entonces, claro, esa apreciación es muy válida para un macro mercado como Estados Unidos, que podría Eso. ser más eficiente, pero un mercado más chiquitito y menos eficiente, podemos encontrar permanentemente petróleo en el patio si estamos, como dice una gran amiga, si estamos poniéndonos, si estamos currando, si estamos haciendo el trabajo. Eso es. Claro. Y diversificación en países, más o menos, ¿qué Sí. porcentaje tienes en cada A país? ver, yo parto de la base de que los portafolios son construcciones de largo plazo. eh, donde existe algo que yo llamo el portafolio terminal. El portafolio terminal es aquel portafolio con el cual estoy sumamente tranquilo durante mucho tiempo y con el cual podría dejar de trabajar. Actualmente yo no tengo ese portafolio terminal porque no pienso dejar de trabajar bajo ningún punto de vista. Entonces, mi portafolio actual, que es un portafolio en construcción, que es un portafolio que sí me genera muy buenos dividendos, no tiene la diversificación que quisiese tener. Porque para mí la construcción de portafolio viene por la asignación de capital a los activos que están baratos en cierto tiempo. Mm. Entonces eso genera que cada cierto tiempo te vayas concentrando en algún lugar particular. Y el grueso del tiempo que he podido invertir más dinero, ya sea por ventas de inmuebles, el mercado que ha estado muy barato, porque Chile, el país de donde estoy, la bolsa chilena fue la bolsa más barata del mundo, porque en octubre del 2019 tuvimos un evento político en Chile, llamaron estallido social, que generó una caída 20-25% en bolsa, y detrás de eso vino la pandemia, que generó 20-30% de caída adicionales. Entonces, la bolsa chilena era una cosa, es que es de loco lo que pasaba acá en Chile con las valorizaciones. Era absolutamente barato. Había negocios que te estaban pagando 20-30% de yield y que todo lo que estaba pasando no afectaba sus flujos de caja. Entonces, ese periodo de tiempo que coincidió con ventas de inmuebles fue donde pude invertir más dinero, asigné más capital a un mercado. Entonces, claro, estoy hoy día más concentrado en Chile. Sí, en el largo plazo buscar diversificación, claro, pero tampoco voy a comprar negocios caros o mercados caros por el mero hecho de diversificar. O sea, no compraría una empresa cara para tener más diversificación. Personalmente no me sentiría cómodo haciéndolo. Entiendo que personas lo puedan hacer, está perfecto. Todos los caminos, o no todos, pero muchos caminos llevan a Roma en esto de la inversión, entendiendo Roma como tranquilidad financiera. Yo prefiero comprar calidad y barato, entendiendo que los portafolios se va construyendo de manera dinámica a lo Sí. largo del tiempo. Sin importar el riesgo político. Que, claro, ya tocas el tema de Chile en 2019, pero, por ejemplo, en Estados Unidos está ocurriendo algo coyuntural, puntual, con el ¿Mm? tema de Trump y los aranceles. Probablemente también la misma situación política española o las decisiones políticas europeas. O sea, ¿qué matiz le puedes dar a eso? A ver, hay negocios que van a estar más expuestos y menos expuestos al riesgo político. Intento tener más posiciones en las que tengan menos riesgo político. Y ejemplo clásico, Coca-Cola. ¿Cuánto riesgo político tiene Coca-Cola en España? No, no lo sé, tiene, obviamente tiene, pero ¿es mayoritario el riesgo político que va a tener? Hay industrias que son más sensibles al riesgo político y otras que son menos sensibles. Entonces, dentro de mi portafolio tengo menos sensibilidad al riesgo político, pese a que tengo acciones que sí son muy sensibles al riesgo político y que, dado ese nivel de sensibilidad, están muy castigadas en algún momento. Pero hay negocios que no van a tener riesgo político o que tienen menos y están cayendo porque el mercado en general está cayendo. Entonces, también es un factor a considerar. Y lo otro de la bolsa, la otra gracia que tiene, es que si de repente cambia mucho el riesgo político, hacemos dos clics, vendemos y nos vamos a otro mercado. Versus la inversión inmobiliaria, que estamos anclados. O sea, ¿cuánto nos demoramos en vender una propiedad? ¿Cuánto una persona en Venezuela se demoraba en vender una propiedad? No lo puede vender. O si lo Invertir. vende es a precio cero, Ya, casi nada. listo. Lo Ok, tiene que regalar. ok. Entonces el riesgo político, ¿dónde es más grave?
en el inmueble, el riesgo político te mata la inversión inmobiliaria, porque no puedes tomar esa propiedad y llevártela a otra parte. Fregaste, te pueden afectar los flujos, te pueden poner impuestos al arriendo, a las contribuciones, al valor de la propiedad. El inmueble tiene un riesgo político, en muchos casos, más grande que las acciones, precisamente porque las acciones son más líquidas. Ya estamos llegando a la etapa final de esta gran entrevista con Álvaro Bratia, que, wow, está quedando súper bien. Eh, Antes de terminar y de hacerle una última pregunta a Álvaro, recuerden darle me gusta y suscribirse si no lo han hecho, para siempre estar al tanto de este tipo de entrevistas que, bueno, Álvaro no va a ser la primera vez que va a estar por acá, así Feliz. que yo desde ya lo invito a que continuamente estemos haciendo este tipo de colaboraciones porque nos estamos educando de una manera muy, muy buena a la comunidad y es algo que realmente vale la pena. Para terminar, ¿cómo, o sea, hablaste, de hecho, déjame cambiar aquí un poquito la cámara, acá, hablaste de los fosos defensivos cuando estabas hablando del análisis cualitativo. Y bueno, para la persona que nos está viendo, pues puede investigar, puede indagar en la literatura qué son los fosos defensivos o moats en inglés. Pero más que eso, si yo quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo haces tú para poder detectar esos fosos defensivos, esas barreras de entrada en los negocios que casi que los puedes oler? O sea, que no sea tan difícil de indagar. Primero, si son industrias que tienen empresas que tienen marcas muy fuertes. Aquí vamos a dar varios ejemplos. Coca-Cola. Supongamos que, Juancho, nos asociamos y queremos armar una empresa de bebidas. ¿Cuál es la probabilidad que compitamos con, o sea, vamos a competir contra Coca-Cola, pero cuál es la probabilidad que le ganemos a Coca-Cola? Ahí hay un moat brutal. La imagen marca suele ser un moat muy grande. Hay empresas que la marca, o sea, que la gente asocia la marca a calidad y esas empresas van a seguir vendiendo siempre y es muy difícil competir contra esas empresas. Lo que se conoce como los monopolios del consumidor. Empresas que son tan buenas en un área, que lo hacen tan bien, que tienen un carácter monopólico, no por el hecho de que sea un monopolio que lo dio el Estado o algo así, sino que la calidad del producto les da un componente una característica monopólica. Entonces, empresas que tengan, qué sé yo, 40, 50% participación de mercado ya tienen un moat bastante grande. ¿Vale? Después, empresas que geográficamente no se pueda competir contra esa empresa o logísticamente no se pueda competir contra esa empresa. Ejemplo, una empresa de agua, distribuidora de agua. ¿Podría haber competencia en una empresa que distribuye agua en Madrid? Yo creo que sería difícil porque esa nueva empresa tendría que poner cañerías de nuevo, tendría que ser una inversión muy grande, entonces mejor se concentra en una sola empresa, se regulan los precios, pero es una empresa que casi que tiene rentabilidad bastante asegurada. Lo mismo pasa con las empresas de gas, petróleo. La quiero poner una petrolera. ¿Cómo voy a poner una petrolera? ¿Cómo hacemos eso? O una empresa distribuidora de gas. Entonces, son empresas que la verdad tienen posiciones que es muy difícil que entre nueva competencia, donde ya tienen redes de distribución y cosas que de verdad va a ser difícil que entre competencia. Negocio bancario, ya armemos un banco. ¿Cuáles son las regulaciones para armar un banco? ¿Cuáles son los requerimientos de capital? Bueno, los bancos grandes están bastante protegidos en ese sentido. No es llegar y armar un banco. En Estados Unidos no sé cuántos bancos hay, muchísimos bancos, pero ¿cuáles Muchísimo. son los grandes? Todos sabemos cuáles son los grandes. Bank of America, JP Morgan, Citibank, Ujú. tres más y el resto son muchos bancos más chiquititos. Entonces, el, como la dificultad que tiene una nueva empresa para estar ahí, eso ya es una barrera entrada grande y es al final olfato, es creencia. Que nos podemos equivocar, obvio, el día de mañana puede salir una bebida que sea mejor que Coca-Cola y Coca-Cola murió. No creo que pase porque Coca-Cola la compraría, pero básicamente hay negocios que son muy difíciles por imagen de marca, por red de distribución, etcétera, que puedan ser superados. Las tecnológicas, por ejemplo, las grandes tecnológicas, hoy día tienen ciertos modes, pero las grandes tecnológicas siempre están con el riesgo de que aparezca una tecnología nueva. Yo, por ejemplo, hace años atrás pensaba que Google, como le dicen Ujú. en España, que me encanta como le dicen en España,
para mí era una de las empresas con mayores ventajas competitivas del mundo. Y de repente aparece ChatGPT y dice, bueno, ¿será tan así o no? Claro, Google tiene muchos otros negocios, tiene YouTube, Eso tiene es. otras cosas, está bien diversificado, desarrolla su propia IA, pero ChatGPT, o sea, vino a ser disruptivo. Hoy día, yo no sé cómo es el uso entre Google y ChatGPT. Se usan para mecanismos distintos, pero yo he escuchado a personas que me dicen, yo ya no busco en Google, busco solamente en ChatGPT, y ChatGPT es de Microsoft. Bueno, parece que hoy día pienso que Microsoft tiene unas ventajas competitivas brutales, pero bueno, el día de mañana aparece una cosa que es mejor y vamos cambiando. Entonces, Microsoft la tengo en el portafolio, pero no es el tipo de empresa que quiero que predomine mi portafolio. Porque quiero que en mi portafolio haya negocios fomes que me dejen dormir tranquilo. Que pasen la prueba de la almohada. Eso de acostarse y no pensar en el portafolio, bueno, esa es la prueba de la almohada, bueno, esas me gustan. Coca-Cola, empresas de gas, banca tradicional, supermercados, cosas por el estilo. Negocios que van a seguir funcionando y que sea difícil competir contra, o difícil que aparezca un nuevo actor ahí. En el supermercado es más fácil, pero siempre se va a requerir supermercados. Eso es. O funerarias, por ejemplo. O sea, la gente siempre se va a morir. O sea, eso es un negocio seguro. Claro. Ya, que hay pocas empresas que se dedican a eso, pero es un negocio ahí bastante estable, siendo No sé, bastante objetivo. no sé si hay en bolsa funeraria. Sí, en Estados Unidos hay unas cuantas. ¿Sí? Ah, ya. Después lo podremos dejar en comentarios. O si el que nos está viendo sabe de alguna, déjenlo por escrito y las podemos estudiar después y Vale la podemos pena incluso eso. hacer otro video de análisis de esas empresas que, quién sabe, Claro. son Ahí, oportunidades. claro, ahí el problema de las funerarias podría ser el aumento de la esperanza de vida, que la gente vive más, se muere a menor velocidad y la disminución de tasa de natalidad, que nacen menos. Entonces hay un potencial de muerte menor. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Análisis cualitativo. Eso. Bueno, Álvaro, hemos llegado al final de esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo, el que te hayas pasado por acá. De verdad ha sido un placer y bueno, ya este es el inicio de una gran amistad que, bueno, ya tenemos unas cuantas semanas, meses en contacto y bueno, yo te siento un amigo. Eres bienvenido cuando quieras en el canal y bueno, nada, muchísimas Feliz. gracias. No, muchas gracias, Juancho, a ti por la invitación. A todas las personas que se quedaron hasta el final. Para mí es un placer poder compartir estas cosas. Ojalá le haya servido eh, esto a alguien. Ojalá haya ahí algunas cositas. Siempre se puede aprender algo nuevo en esta instancia. Pueden haber cosas que sean discutibles. Dejen obviamente todos los comentarios sus opiniones, si están de acuerdo o no, porque todo eso nos va haciendo a todos mejores como inversionistas. El contraponer ideas es muy bueno siempre. Entonces, para las personas que están sobre todo partiendo, ir escribiendo, opinando, va a ser muy, muy, muy bueno porque se puede crear o fomentar esta comunidad. Y felicitaciones, Guancho, porque el canal va creciendo y todo muy bien. Así que, muy bien. Nos estamos viendo en el Muchísimas futuro. gracias. Es así. Bueno, aquí entre él y yo les voy a dejar el siguiente video que vas a ver y recuerda darle me gusta porque seguramente va a ser muy, muy productivo y muy instructivo para tus inversiones y para que puedas tener una visión distinta a lo que en el mundo digamos que vas a ser ese 1% del 99% que no invierte, ya vas a estar un poquito más educado y esa es la idea de mi canal, el canal de Álvaro Bratia, que por cierto, Álvaro, explicarles a la gente en dónde te pueden conseguir, en dónde te pueden contactar. El canal se llama Bratia, como está escrito ahí abajito, con doble T, y que lo que principalmente van a encontrar en el canal son cursos, en lo principal, junto con una especie de podcast, eh, donde hay cursos de principalmente acciones que pagan dividendo, mucho explicación de estados financieros, etcétera. Eso es lo que principalmente van a encontrar por ahí. Así que, Genial, bueno, genial. bienvenidos por ahí a ese mundo, a este mundo de los, Les de voy a los dividendos. dejar Les voy a dejar en la descripción los links de Álvaro Bratia para que puedan, si así desean, echarle una revisada, que tiene mucha calidad en su contenido, tiene muchos años trabajando en esto de las inversiones y bueno, no se van a arrepentir, seguro. Bueno, les Muchas mando gracias. un gran abrazo,
Espero que haya sido muy productivo para ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao, que esté muy bien, cuídense mucho.